Bienvenidos una vez más a su refugio favorito para desentrañar los enigmas de la pantalla chica y zambullirnos en las maravillas de Turquía. Estoy que no quepo de gozo por tenerlos de vuelta, listos para descubrir nuevas joyas y, por supuesto, para ejercitar esos músculos faciales con una buena dosis de risas. Hoy nos embarcamos en una expedición por el reino encantado de las series turcas, pero con un ingrediente extra en el humor. Sí, como lo oyen. No nos conformaremos con historias de amor edulcoradas, no señor. Nos adentraremos en romances sazonados con toneladas de momentos hilarantes que los harán escupir el café. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le chifla un buen romance aderezado con situaciones desternillantes que te hacen perder la compostura? Así que abróchense los cinturones, porque les traigo mi top 10 de series turcas románticas que no solo les conquistarán el corazón, sino que también los harán llorar de risa, por supuesto. Desde enredos dignos de un vodevil hasta escenas bochornosas y personajes que te roban el alma, estas series lo tienen todo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura de comedia y amor, les pido un pequeño favor: si son nuevos en este canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras entregas. Tenemos un buffet de contenido turco delicioso esperándolos. Y si ya son parte de esta gran familia, mil gracias por su apoyo incondicional. Significa el universo entero para mí. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. En el puesto número 10 de nuestro ranking estelar tenemos a Erkencikus. Esta serie es un cóctel molotov de sueños, ambición y un flechazo que nace en el corazón de una agencia de publicidad. Can Yaman en la piel de un fotógrafo trotamundos irresistible y Demet Özdemir, como la soñadora Sanem, irradian una química que hace temblar la pantalla. Pero lo que realmente la eleva a la categoría de joya es la sucesión de situaciones absurdas en las que se ven envueltos, los malentendidos épicos que protagonizan y los personajes secundarios que son puro oro cómico. Prepárense para soltar carcajadas con las ocurrencias del personal de la agencia y los intentos de Sanem por conquistar el corazón de Can. Es pura dinamita de diversión. Escalando posiciones a paso firme, en el número 9 nos topamos con Senkalkam. Eda, una florista joven y ambiciosa, se ve forzada a pasar 2 meses representando el papel de prometida de Serkan Bolat, un arquitecto de renombre y extremadamente, ¿cómo lo diría?, inflexible. La dinámica entre ellos es un choque de trenes constante, pero en el mejor de los sentidos. Serkan es un robot que necesita urgentemente aprender a reír a mandíbula batiente, y Eda es la encargada de liberarlo de su coraza. Las situaciones cómicas brotan de sus personalidades antagónicas, de sus esfuerzos infructuosos por mantener las apariencias y de la creciente atracción que sienten el uno por el otro. Prepárense para caer rendidos ante esta pareja explosiva y reír a lágrima viva con cada uno de sus tropiezos. Avanzamos al puesto número 8 con Kiral Kask. Esta serie se distingue por una premisa un tanto singular. Defne acepta hacerse pasar por la novia de Homer a cambio de una suma de dinero que le permitirá salvar a su familia de la ruina. Lo que comienza como un simple acuerdo se torna peligrosamente complicado cuando los sentimientos reales comienzan a florecer. La serie resulta hilarante por las estrategias que Defne y Homer despliegan para sostener la farsa, los celos que desatan los personajes secundarios y las situaciones embarazosas en las que se ven inmersos. Además, la abuela de Homer es un personaje absolutamente genial que no se cansa de entrometerse donde no la llaman. Risas garantizadas con esta comedia romántica de alto calibre. En el número 7 nos encontramos con Bay Jane. Ozgur es el alma y nervio de un bar de moda, un tipo cínico que ha perdido la fe en el amor. Ezgi, por el contrario, es una romántica empedernida que solo ha cosechado desengaños amorosos. Ozgur decide tomar a Ezgi bajo su ala y ayudarla a encontrar al hombre de sus sueños, ofreciéndole consejos y actuando como su mentor personal. La serie es divertida por la ironía que encierra la situación, ya que Ozgur, el mismísimo Grinch del amor, es quien intenta guiar a Ezgi hacia él. Las situaciones cómicas surgen de sus perspectivas opuestas, de los consejos absurdos de Ozgur y de los intentos desastrosos de Ezgi por seguir sus instrucciones al pie de la letra. Prepárense para reír a mandíbula batiente con las ocurrencias de este dúo tan singular. Llegamos al puesto número 6 con Aşk Laftan Anlamaz. Hayat, una joven de pueblo que reside en Estambul, consigue un trabajo en una prestigiosa empresa textil gracias a una pequeña mentira piadosa. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre apuesto, rico y bastante arrogante, para ser honestos. La serie es divertida por la dinámica de gato y ratón,
que se establece entre Hayat y Murat, por las mentiras que Hayat debe mantener para evitar que descubran su verdadera identidad y por las situaciones cómicas que se derivan de su convivencia en la empresa. Además, los amigos de Hayat son un auténtico desastre que siempre la meten en líos. Risas aseguradas con esta comedia romántica repleta de enredos. Entramos al top 5 con Gunes y Beklerken. Esta serie tiene una trama un poco más dramática, pero también ofrece momentos de comedia muy divertidos. Zeynep y su madre se mudan a Estambul con la esperanza de empezar una nueva vida. Zeynep se matricula en un colegio de élite donde conoce a Kerem, un chico problemático y popular que le hará la vida imposible. La serie es divertida por la rivalidad entre Zeynep y Kerem, por las travesuras que se gastan mutuamente y por los esfuerzos de Zeynep por integrarse en su nuevo entorno. Además, la madre de Zeynep es un personaje muy divertido que siempre mete la pata hasta el fondo. Prepárense para reír con las ocurrencias de estos jóvenes y disfrutar de un romance plagado de altibajos. En el puesto número 4 nos encontramos con Iliki Durumu Kark. Aysegul es una guionista de televisión que se enamora perdidamente de Kaan, un actor famoso. Pero la situación se complica cuando Elif, la exnovia de Kaan, regresa a la ciudad dispuesta a reconquistarlo. La serie es divertida por el triángulo amoroso que se forma entre Aysegul, Kaan y Elif, por las estrategias que despliegan para conquistarse y por las situaciones cómicas que surgen de sus interacciones. Además, los amigos de Aysegul son un grupo de personajes muy excéntricos que siempre le dan consejos. Risas garantizadas con esta comedia romántica llena de enredos amorosos. Llegamos al podio y en el puesto número 3 se encuentra No. 309. Lale y Onur son obligados por sus respectivas familias a tener citas a ciegas con diferentes personas para encontrar pareja. En una de esas citas, Lale y Onur se conocen por error y, después de una noche de copas, se despiertan casados. La serie es divertida por la situación absurda en la que se ven envueltos Lale y Onur, por sus intentos desesperados por anular el matrimonio y por la creciente atracción que sienten el uno por el otro a pesar de todo. Además, las familias de Lale y Onur son un auténtico desastre que siempre están discutiendo a grito pelado. Prepárense para reír a carcajadas con esta comedia romántica repleta de situaciones inesperadas. En el segundo puesto tenemos Zilek Kokusu. Asle es una joven que trabaja en una pastelería y sueña con convertirse en diseñadora de moda. Burak es un chico rico y mimado que no tiene ninguna ambición en la vida. Sus caminos se cruzan por casualidad y, desde el principio, se detestan profundamente. Pero como suele ocurrir en las comedias románticas, el odio se transforma en amor. La serie es divertida por la rivalidad entre Asl y Burak, por las travesuras que se gastan mutuamente y por los intentos de Burak por impresionar a Asl. Además, los amigos de Asl son un grupo de personajes muy divertidos que siempre la apoyan incondicionalmente. Risas aseguradas con esta comedia romántica llena de frescura y sabor a amor. Y llegamos al número 1, la serie que se lleva la corona de la comedia romántica turca, Dolunay. Nazlı es una aspirante a chef que necesita dinero para pagar sus estudios. Ferit es un hombre de negocios exitoso y obsesionado con la limpieza que necesita una cocinera para su casa. La serie es divertida por la personalidad opuesta de Nazlı y Ferit, por sus constantes discusiones y por la forma en que aprenden a complementarse el uno al otro. Además, la sobrina de Ferit, Bulut, es un personaje adorable que se roba el corazón de todos. Prepárense para enamorarse de esta pareja improbable y reír a carcajadas con sus ocurrencias. Dolunay es una serie que te dejará con una sonrisa de oreja a oreja y el corazón lleno de alegría. Y ahí lo tienen. Mi top 10 de series turcas románticas que te harán reír a carcajadas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del amor y la comedia turca. Recuerden que esta es solo mi opinión, y que hay muchas otras series maravillosas que merecen ser vistas. Ahora cuéntenme en los comentarios cuál es su serie turca romántica favorita que los hace reír sin parar. ¿Hay alguna serie que creen que debería haber incluido en esta lista? Me encantaría leer sus recomendaciones. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido turco delicioso. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.